Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, tenemos un nuevo tripulante de los sombreros de paja. Así se llama la tripulación de Luffy. Y bueno, pues ya teníamos, hace como un año realizamos precisamente a Luffy. Quedó genial. Es junto con Nezuko, creo que es el rey de mi canal, es de los que más tienen vistas porque les gustó muchísimo el personaje. Eso lo hice hace como un año. Hace unos 3-4 meses hicimos a Zoro, que quedó genial. Me encanta ese Zoro con un cabello fabuloso. Y hace muy poquito, aprovechando que está en boga la serie de live action de Netflix, pues hicimos a Nami, que ha gustado muchísimo también. Así es que si quieren seguir con su colección, ahora tenemos a uno de los que más me han pedido, no solo ahora que se puso de moda, me lo habían pedido desde hace algún tiempo, a Sanji. Yo espero en verdad que les guste y que se animen a realizarlo junto conmigo, por favor. Está genial, se hace rápido, fácil y en verdad que se hace con muy poquitos materiales. Está muy lindo, así es que antes de darles la lista de materiales y algunos otros detalles importantes, quiero pedirles como siempre que me apoyen con su suscripción y que me apoyen por favor dándome su like. Son acciones que para ustedes son gratuitas, ustedes se toman solo un segundito de su tiempo tocando los botones que dicen suscribirse y el otro botoncito con la manita arriba. Y no tienen idea de cómo nos apoyan en el canal. El algoritmo de YouTube se da cuenta que tiene comentarios, tiene likes, que tiene suscripciones y lo promueve mucho más. Así es que ayúdenme con eso, por favor. Todo lo que les presentamos en el canal es gratis. Solo ayúdenme con eso, por favor. Y en la pantalla van a estar viendo ustedes a los miembros del canal, a los cuales les agradezco con todo mi corazón el apoyo que me dan cada vez que alguien se hace miembro de este canal. Aparte de que obtienen beneficios especiales, pues también contribuyen al apoyo de este canal. Antes de comenzar a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a Sanji, vamos a medirlo, ¿les parece? No lo medí, fíjense, va a ser la primera vez que lo mida. Pues lo hicimos prácticamente con el cuerpo base de los demás, así es que va a tener un tamaño similar. Miren, aproximadamente 24 centímetros. Esa es la medida de nuestro guapísimo Sanji. Todo él de principio a fin fue realizado con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es un algodón mercerizado que es de 2 milímetros de grosor. Es importante esto porque pues tal vez en sus localidades no consigan la marca Sinfonía, pueden realizarlo con cualquier otro material que sea de un grosor similar y les va a quedar de un tamaño parecido al que les estoy presentando. Si ustedes utilizan material más grueso, pues el personaje les va a quedar más grande. Si utilizan material de un grosor menor, va a quedar más pequeño. Así es que son precisiones importantes para que ustedes tomen mucho en cuenta. Amigas, ya dejé aquí a Sanji que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para realizarlo. Primeramente vamos a necesitar el color negro. En marca Sinfonía, el negro es el código 803. Digo, no hay pierde, pues color negro, pero de todas maneras les voy a empezar a dar los códigos para que no haya confusiones en algún momento. Con el negro vamos a hacer desde los piecitos hasta la cintura. Vamos a hacer la corbatita, parte de las mangas, el saco y la ceja. Muy bien. Vamos a requerir también el color verde agua. Aquí está, miren. Más bien, perdón, es agua fuerte. Aquí está. Y aquí tenemos el código 831. En las imágenes que yo busqué de Sanji, en algunas tiene camisa blanca,
En muchas tiene camisa azul, en otras tiene una camisa como color mostaza. Pues el azul, los que yo tengo, o por lo menos los de marca Sinfonía, ninguno se parece a las imágenes que yo vi. El color mostaza, no encontré uno adecuado. Decidí usar este verde porque también hay imágenes de Sanji con un verde muy, muy parecido. Pero si ustedes desean cambiar el color a un color, a los colores que les estoy diciendo, ya sea azul, ya sea mostaza o blanco, están en toda la libertad de hacer la camisa del color que a ustedes más les guste. Vamos a necesitar el color carne. El color carne es el código 890. Con este color vamos a hacer las manitas, un poquito del cuerpo, el cuello, la cabecita y las orejas. Muy bien. Vamos a requerir también este que es color mango. Con este vamos a realizar el cabellito. El mango es el código 820. Con este vamos a realizar el cabellito. Y vamos a necesitar muy poquito de color oro para hacer los botones de su saco. Muy poquititos, son unas cuantas hebritas. Este es código 869. Muy bien. Si no tienen color oro, pueden conseguir a lo mejor unas chaquiritas, unos botones muy pequeñitos o algún otro tono que se le parezca. Incluso no creo que se le vea mal. Si quieren utilizar en los botones el color mango, no creo que se vea mal. Pero esto se los digo porque es una hebra muy pequeña y pues no hay necesidad de gastar en algo que es muy pequeño. Si lo tienen a la mano, mucho mejor. ¿Qué otros materiales vamos a requerir? Vamos a necesitar relleno. La recomendación es siempre rellenar muy bien nuestros amigurumis. Que no queden aguados, amigas. A menos que la diseñadora les diga que no rellenen tanto, bueno, hay que seguir las instrucciones de la diseñadora o diseñador. Pero generalmente se pide rellenarlos que queden bien duritos. Miren, aquí tienen las piernitas bien duritas. Muy bien, relleno. Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros. En esta ocasión son ojos pequeños, ojos de seguridad de 10 milímetros. Vamos a requerir un limpiapipas. Con uno es suficiente. A veces me preguntan qué es un limpiapipas. Este tipo de materiales los pueden conseguir muy fácilmente en las tiendas de manualidades, en las papelerías y no es difícil conseguirlos y venden de muchos colores. Pueden conseguirlo del color que ustedes quieran y vamos a utilizar solo uno para rellenar los bracitos. Entonces, como esto es alambre, al momento de rellenar el bracito, al mismo tiempo lo estaríamos articulando, vean. Ya el bracito puede tomar la postura que a nosotros más nos guste. ¿Ven? Entonces, un limpiapipas. Muy bien. Vamos a requerir, amigas, 2 monedas de 2 pesos mexicanos. ¿Por qué? Porque por el tamaño, no sé si el tamaño de esta moneda en otros países exista de este tamaño. Aquí en México necesitaríamos monedas de 2 pesos. Tiene un diámetro de 2 centímetros con 2 milímetros. Estas son para colocar en la parte baja de los piecitos, simplemente para dar una mejor vista a nuestro muñeco. Si ustedes no tienen monedas de esta medida o no quieren utilizarla, pueden cortar 2 plásticos de aproximadamente 2 centímetros, que es como debería quedarles. Si ustedes quieren cortar esos 2 plásticos hasta el momento en que ya tengan hechos los piecitos, la planta de los piecitos, vayan siguiendo el tutorial y yo les digo en qué momento colocar las monedas. En ese momento pueden ustedes colocar el plástico de acuerdo al tamaño que les haya quedado la plantita del pie. Es muy importante que el tamaño quede lo más parecido a la plantita del pie, pero que no quede grande porque si no va a deformar el piecito. Que quede lo más parecido o tal vez un poco más pequeño, pero más grande no. Le da una vista muy bonita, pero sí necesita ser del tamaño adecuado. Si no le quieren poner nada, es opcional, no pasa nada si no le ponen esa pieza en la planta del piecito.
Y vamos a requerir, esto también es opcional, un poco de silicón frío o caliente. Les comento que es el silicón frío pega tanto como el silicón caliente, así es que no tengan miedo de utilizarlo, que no va a pasar nada. Esto es opcional. Yo le cosí el cabello a Sanji, pero si ustedes quieren pegarle el cabello, están en toda la libertad de hacerlo, y pues para eso sería el silicón. Repito, frío o caliente. Pues, miren, Sanji está articulado también de su cuerpo, miren. ¿Ven? También le vamos a poder acomodar las piernitas como nosotros queramos. Se puede sentar, puede acomodar su cabecita para adelante, ¿ven? Entonces, Sanji está articulado. Hay a muchas personas que no les gusta articular sus personajes porque le tienen miedo al alambre, y está bien. Sí, o sea, no va a pasar nada, pero si prefieren no utilizarlo, está bien. El alambre que usamos para articular lo forramos, y no creo que corra riesgo a algún niño en jugar con ella, pero si ustedes no se sienten seguros, no hay necesidad de articularlo, pero sí va a ser indispensable que coloquen un soporte en el cuello, porque si no colocan ese soporte, la cabecita tiende a caerse. Entonces, para eso se sugiere una barra de silicón delgada, que es el tamaño del cuellito, que es delgado. Esta barra de silicón debe abarcar la mayor parte de la cabeza de Sanji y la mayor parte del cuerpo, de preferencia que llegue hasta la unión de piernas y arriba, a la altura de la ceja. De ese tamaño debería ser, y si no quieren articularlo con alambre, pueden sin problema poner este soporte al cuellito. También pueden utilizar un palito de madera que no sea muy delgado porque podría romperse. Entonces, un palito de madera que sea resistente, y con eso quedaría ya el soporte de la cabecita. Pero si ustedes se animan a articularlo, ya vieron qué bonitas posturas se obtienen con ello. En el video no les digo cómo articularlo porque tenemos un video en específico en el que les doy la lista de materiales para articularlo y cómo articularlo, pero les aviso de una vez. En la caja de descripciones les voy a dejar el link para que vayan a ese video, cómo articular personajes de anime. Para articular a Sanji, van a cortar alambre de 25 centímetros. Es este tipo de alambre galvanizado, es calibre 18. Van a necesitar para articularlo unas pinzas. Las pinzas nos van a servir para cortar el alambre y hacer algunos dobleces más adelante. Y también vamos a necesitar para seguridad un poquito de cinta transparente que utilizamos para los dobleces y para asegurar que no se salga del cuerpo del personaje que estén articulando. Repito, ya lo saben, esto es opcional. Muy bien, ¿qué herramientas vamos a necesitar? Vamos a requerir un crochet de 2.5 o un crochet adecuado al material que vayan a utilizar. Generalmente, por ejemplo, Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Se sugiere para hacer amigurumis trabajar con un medio número menos. Por ejemplo, si aquí nos está pidiendo trabajar con crochet de 3 milímetros, vamos a trabajar con crochet de 2.5. Esto ayuda para que el tejido quede más cerradito, que no se vaya a ver el relleno y mucho menos que se vaya a salir. Pero en este caso, que es marca Sinfonía, voy a utilizar crochet de 2.5. Vamos a requerir un marcador de puntos. Pueden usar este tipo de marcador, o si quieren una hebrita de un color contrastante para marcar siempre su primer punto. El proyecto casi en su totalidad lo vamos a hacer en espiral, y si no marcamos el primer punto sería muy fácil perdernos. Muy bien, entonces un marcador de puntos. Vamos a requerir una agujita lanera para coser algunas piezas y el cabello también. Vamos a requerir tijeras. Vamos a requerir algunos alfileres, amigas, para colocar también algunas piezas, sobre todo para el cabello. Esta es una muestra de alfileres, pero vamos a necesitar más. Prácticamente estaremos necesitando un alfiler
por cada cabellito. Independientemente si lo van a coser o pegar, necesitamos colocar los cabellitos para una vez que hayamos tomado la decisión y que ya nos haya gustado cómo quedó, pues entonces sí ya lo cosemos o pegamos. Este tipo de agujas plásticas casi no las utilizamos cuando hacemos amigurumis, pero son muy funcionales para hacer el orificio donde vamos a colocar los ojitos más grande. Como tejemos apretado, a veces es difícil colocar los ojitos. Estos son ojos pequeños, estos no cuestan tanto trabajo, pero siempre es bueno ayudarnos de la aguja plástica. La aguja plástica tiene un terminado tal que al momento de agrandar el orificio no nos va a maltratar el material, pero sí nos va a ayudar a que se nos facilite la colocación de los ojitos de seguridad. Amigas, pues vayan reuniendo sus materiales que muy pronto vamos a comenzar a realizar a Sanji. Por favor, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.